Muy buenas noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Estamos en directo, son 15 los minutos que faltan para las 10 de la noche. Muchas de las enfermedades que padecemos y también de las limitaciones físicas y de salud con las que convivimos tienen en gran medida su origen o se ven agravadas o condicionadas por cuestiones muy sencillas, por nuestra nutrición, por el descanso, por el estrés, por incluso una deficiente higiene, es decir, por el descanso también inadecuado, por cuestiones muy sencillas y no solo en edades, digamos, avanzadas, sino que esto ocurre y cada vez más, lamentablemente, a nivel infantil, y esos niños, los nuestros, los que tenemos en casa, los que tenemos en torno a nosotros, ya van a vivir condicionados por esas circunstancias. Como ven, esta noche no vamos a hablar de política, lo dejaremos para la semana que viene con toda probabilidad. Vamos a hablar de aspectos que tienen que ver con nuestra salud y que podemos seguramente mejorar de la mano de los consejos de quienes nos acompañan hoy, que les presento a continuación. Pepe Avellán, médico especializado en salud cardiovascular. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Raquel Vaquero, que es profesora de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Bienvenida. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. También nos acompaña Tomás Vicente, cardiólogo. Encantado de contar contigo, Tomás. Hola, buenas noches. Encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hemos engañado a Juan Madrid, endocrino, porque él, saben ustedes, que cogió el testigo los lunes de hacer un programa especializado en salud, pero hoy lo hemos incorporado a esta mesa. Juan, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, encantado de estar contigo. ¿Qué tal la experiencia? Bien, y ¿no? además mucho más relajado cuando vienes de invitado que cuando tienes tú que lidiar con todo esto que tienes aquí, ¿sabes? Un placer contar contigo. La verdad es que, como siempre, agradecemos a todos los invitados que estén aquí en este programa. En este caso, profesionales que en gran medida pues, han estado con una jornada de trabajo muy intensa y que a estas horas de la noche siguen para hacer una labor divulgativa, porque todos ellos además tienen algunos aspectos en común, y es la labor educativa que hacen, por cierto, aquí en esta universidad, la Universidad Católica de Murcia, y también la labor educativa y comprometidos con la divulgación, con contar, con hablar, con explicarles a todos ustedes cosas que le puedan servir en su día a día. Así que les agradezco que estén aquí esta noche. Yo hablaba, Tomás, de que cosas sencillas nos afectan, pero incluso a cuestiones tan importantes. Las dos áreas que producen la mayor mortalidad son las enfermedades, los problemas cardiovasculares y el cáncer. Sí, señor. Y parece que en esos dos aspectos, lo que estoy diciendo, la nutrición, el descanso, la actividad, el sedentarismo o actividad física y el estrés, inciden muchísimo en las dos cosas, tanto en el cáncer, han salido datos recientemente, hace 4 o 5 días últimos, como también en las enfermedades cardiovasculares, ¿no? ¿Y eso por qué? Te voy a mencionar, bueno, el mecanismo, te voy a dar unos datos demográficos, unos datos epidemiológicos, para basarnos en la información. Salió publicado muy rápido un artículo en National Geographic, que es una revista divulgativa, seria, y detectó las zonas del mundo donde más vivían las personas, que llegaban a los 100 años. Sí. Y entonces analizó un poco, en una isla de Japón, en Grecia, en Virginia, y vio qué conexión había entre esas personas. Y fundamentalmente había lo que estás comentando, que no tenían estrés, que comían mucha fruta y muchos vegetales, que eran personas que tenían un índice de masa corporal baja, que tenían motivación, y una cosa importante que nunca decimos, tenían cierto aspecto de visión de la vida espiritual o religioso. Eso también es importante. Y estaban rodeados de afectos. Fíjese qué cosa más sencilla, ¿no? Algo que parece obvio y que debe ser consustancial a las personas, pues a la especie humana, pues no se encuentra con facilidad. Vivimos en el aislamiento, en el estrés, en la problemática de la supervivencia, y eso genera todos los factores de riesgo, aparte de la genética que uno tiene, por supuesto, pero sabemos, dicho lo anterior, le puedo decir que hay unos factores de riesgo claramente relacionados, y seguramente Pepe nos ilustrará con su experiencia, pero que están claramente detectados, como es el aumento de grasa en la sangre, la hipercolesterolemia, el tabaquismo, la diabetes, Juan, el estrés, por supuesto, el sobrepeso. Todo eso, y más cuando se suma uno con otro, pues tiene un aspecto logarítmico, es decir, 1 más 1 no son 2. Si tú tienes varios factores de riesgo de los que les he mencionado, ya contemplas una galaxia que se llama síndrome metabólico, que es el típico señor gordito, con hipertensión, con diabetes, que va a tener las grasas alteradas, y que sabemos que a los 3 a 4 años seguro que va a tener un 10% de esa población va a tener problemas cardiovasculares. Ha hablado dos términos, motivación, me ha llamado la atención,
y afectividad. Motivación no quiere decir que uno va a conseguir un puesto de trabajo más importante, va a tener un mayor reconocimiento. Habla de otra, y afectividad son otras cosas, ¿no? Seguramente. Sí, rodeado de afectos, de amigos, ¿no? de lo que le gusta, tener un proyecto de cada día importante. Por eso es tan sustancial al ser humano el tener la motivación de lo que va a hacer cada día, ¿no? Estamos acostumbrados en la sociedad, concretamente española, y viene a colación con lo que está de moda ahora con los médicos, que parece que en nuestra comunidad nos van a jubilar más tarde, el que los médicos que ha costado tanto esfuerzo llegar al punto donde están con la experiencia acumulada, que a los 65 años se ha acabado, ¿no? Cuando es una de las motivaciones, cuando es profesional y es libremente elegido el continuar con la labor, creo que eso es importante. Decimos dos grandes áreas, porque aunque la que más impacta es los efectos, las consecuencias y los fallecimientos por cáncer, pero por problemas cardiovasculares el índice es todavía mayor. Pero son dos grandes áreas, yo le decía a Tomás Vicente, que esos elementos tan sencillos afectan y mucho a los dos, a todos. Claro, según los datos que manejamos, podemos decir que en la población española el 92% de las muertes actuales son por enfermedades no transmisibles. Y dentro de esas enfermedades no transmisibles, los dos grandes contingentes son las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Son las que ocupan los primeros estadios, los primeros niveles de mortalidad. Bajo el panorama de esta mortalidad se esconden muchos factores relacionados con el mismo, ¿no? Son los factores de riesgo que conocemos, clásicos o mayores. Entonces, claro, aquí hay que diferenciar, porque Tomás ha dicho cosas muy interesantes, pero con mucho soporte científico. Es decir, hay que diferenciar, yo diría como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, traducido al lenguaje que estamos hablando del mundo podríamos decir, uno es su genética y su epigenética. Es decir, somos lo que somos genéticamente y cómo reaccionamos frente a los factores ambientales que nos rodean. Esa es la epigenética. Es decir, la interacción del individuo con el medio ambiente puede hacer que determinados genes se expresen o no en un sentido o en otro. Y eso puede condicionar la aparición de riesgo cardiovascular. Lo de la epigenética me suena a Ispizúa totalmente, porque actúa sobre eso, o quiere actuar sobre ese tema, con líneas de investigación extraordinarias y que pueden influir y cambiar muchas cosas, ¿no? Bueno, yo básicamente estoy totalmente de acuerdo con ellos, como puedes no puede... discrepar, ¿eh? No, pero no... Es más... Somos muy amigos, ¿eh? No solamente disminuyen las enfermedades cardiovasculares y disminuye el cáncer cuando una persona tiene hábitos de vida saludables, que son todos los que han dicho ellos, una alimentación adecuada, que luego profundizaremos, la práctica de ejercicio físico de manera habitual, no fumar, alcohol cuanto menos mejor, no tener sobrepeso, etcétera, evitar el estrés, muy, muy importante, y favorecer las relaciones sociales. Pero si esto se hace así, no solo disminuyen las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, sino que además vamos a vivir mucho más y con mucha más calidad de vida. De hecho, se han hecho estudios en los que han seguido a, fíjate la broma, 123.000 personas durante 43 años. O sea, muchísima gente, muchísimos años. Y se vio que las personas que a los 50 años tenían esos hábitos, si eran mujeres, vivían 14 años más, que no es ninguna broma, 14 años más que las mujeres que no tenían esos hábitos, a los 50, y los hombres 12 años más. Y lo cual trae otra consecuencia, o sea, cuanto antes empecemos a cuidarnos mejor, pero si una persona tiene 50 años y por avatares de la vida no se ha cuidado... ¿Ha llegado tarde? No ha llegado tarde, todo lo contrario. Se ha demostrado que si tú a los 50 años empiezas a cuidarte... Hombre, no va a ser como el que se cuida desde los 30, pero un poco de cuidado, además eso lo vemos en la clínica todos los días. Nosotros vemos en la clínica todos los días lo que ha dicho Tomás, personas con síndrome metabólico, es decir, gordos de barriga, tensión alta, diabetes y hipertensión, ¿vale? Tú le empiezan a hacer ejercicio, a alimentarse bien, pierden el 10% de su peso y te lo dicen ellos. Otra persona distinta, en calidad de vida y, por supuesto, en alargar los años de vida. Raquel.
Bueno, yo creo que hay dos temas claves en lo que hemos hablado relacionados con el deporte. Lo primero, por supuesto, es la motivación. Las últimas encuestas nos dicen que la población española empieza a ser consciente de que hacer ejercicio físico puede ser bueno para su salud, pero algo está sucediendo para que el 56% de la población no haga nada de ejercicio físico, aun a pesar de saber que eso puede mejorar su salud. Entonces, el factor de motivación es importante. Tengo que conseguir arrancar, no solamente porque sea bueno por mi salud, sino porque me divierta, encuentre un grupo de amigos, socialmente me pueda desarrollar, bueno, porque consiga desestresarme haciendo ejercicio físico. Hay que buscar otro factor que me ayude a arrancar y a tener una continuidad en el ejercicio físico. Porque esa es la otra clave. La otra clave es que el problema que tenemos es que mucha gente arranca. Claro, pues a veces escuchamos en la tele, no, hay que andar 1 hora al día, y la persona sale a andar 1 hora al día el primer día, pero eso le provoca unas agujetas, por ejemplo, que hace que no vuelva a andar. Entonces, o que decida abandonar. Es importante la continuidad en estos hábitos saludables, no solamente cuando nos pegamos el susto desde el punto de vista de la salud, sino la continuidad a lo largo del tiempo. Tomás, seguramente con lo que hemos comentado, mucha gente dice, bueno, pues sí, de acuerdo, bien. Y además ya lo he oído antes, pero me gustaría profundizar un poquito. Cuando tenemos una alimentación deficiente, mala, cuando tenemos un sedentarismo ya establecido, ¿cómo nos afecta realmente a nuestras venas, a nuestras arterias? Para ser gráficos, cuando si alguien pudiera ver no sé qué prueba o no sé qué venas o arterias, hoy día ¿qué ocurriría? ¿Qué sucedería? Vamos a ver, lo que ocurre es que nosotros tenemos un mecanismo de limpieza de nuestras tuberías que van al corazón, que van al cerebro, que van a las piernas, y hay unos mecanismos de limpieza, entre comillas, unas células que se encargan de el exceso de colesterol, eliminarlo. Pero llega un momento que eso se sobrepasa absolutamente, y entonces se va acumulando. Es como un agua residual que tiene muchos detritus y se acumula en las tuberías, y no tenemos capacidad de poder limpiarla. ¿Y qué va a pasar? Que además, si eres hipertenso, esas arterias se van a poner duras, también la permeabilidad, porque los vasos arteriales, a diferencia de las tuberías de hierro, yo siempre pongo este ejemplo un poco, que son rígidas y no tienen interactividad, nuestras arterias son vivas y ahí el colesterol entra, sale, se elimina, se limpian, y claro, cuando no ocurre esto, se van acumulando. Imagínese usted las arterias que irrigan el corazón, que son finísimas y además tienen una serie de curvas, pues claro, se van en los acodamientos, es donde se obstruye, y esto lo sabemos. Sabemos hasta ese punto que afecta a toda la economía, que por ejemplo yo he dado alguna conferencia últimamente porque tenemos mucha evidencia que uno de los factores de riesgo más importantes para enfermedad coronaria es cuando un varón de edad media que no tendría por qué tener disfunción sexual, pues comienza con problemas, porque son arterias de muy pequeño calibre que ya se van obstruyendo. Esto lo vemos muchísimo en los fumadores, en los dislipémicos, en los diabéticos. Existen muchos mecanismos también, ¿no?, de nerviosos, neurogénicos, pero si hablamos estrictamente de lo que son las tuberías, lo mejor que tenemos que hacer es un ejercicio que nos ayuda a eliminar las grasas que sobran, y sobre todo empezar desde el principio. ¿Cuál es el principio? Comer bien, comer muchos vegetales, comer verduras, comer frutas, comer una dieta mediterránea equilibrada. ¿Y esto nos afecta al corazón, al cerebro? Nos afecta a toda la economía, sobre todo la hipertensión afecta más al cerebro, el tabaco afecta más a las piernas, el colesterol y todo esto afecta más al corazón, por supuesto. Y sepa usted que el 30% de la población hoy día, de nuestra población, va a desarrollar enfermedades cardiovasculares. Pero fíjate lo que decía... Perdón, ese dato... Sí. Preocupante. O sea, es muy quien preocupante. No lo tiene ahora mismo. De los que estamos aquí, el 30% de la gente va a tener una enfermedad cardiovascular. Y eso es muy importante. Eso es una incidencia que todavía no hemos podido controlar bien. Y a medida que vamos con la pirámide poblacional ha cambiado, se consiguen más años porque tenemos más procedimientos terapéuticos. Hoy día curamos las arterias con stent, con muelles, le ponemos válvulas en el corazón a las personas de 92 años. Esta mañana yo estaba en el comité La Risaca y hemos decidido un señor de 92 años que cognitivamente estaba bien, le vamos a poner una válvula aórtica. Pues vamos a tener una población muchísimo más extensa de pacientes enfermos cardiovascular. Yo siempre digo, perdona Juan, lo que digo siempre es que la edad nuestra, la edad real, es la edad de nuestras arterias. Esto es muy importante. Bueno. No, que comentabas que qué pruebas, cómo vemos evidencias, pues fíjate. Tú fíjate, un estudio que hicimos nosotros en Molina del Segura, que además le dieron un premio y además han hecho varias tesis doctorales, eran niños y niñas de 5 a 10 años, toma nota de la edad, de 5 a 10 años que tenían sobrepeso u obesidad, una de las dos cosas. Se compararon con unos controles.
y se le hicieron ecografías del hígado y más del 60% ya tenían grasa en el hígado. Pero es que se le hicieron ecodobles de las carótidas y ya tenían mínimas alteraciones en la íntima. Y lo bueno de esto es que con un plan de ejercicio físico monitorizado con monitores 3 horas semanales, empezamos el estudio en octubre y en junio a la mayoría el hígado graso que ya tenían se les había quitado y las arterias también habían mejorado. O sea que en edades tan tempranas como de 5 a 10 años ya se puede detectar con los métodos que tenemos actualmente de ecografía y tal, alteraciones producidas por los malos hábitos, mala alimentación y mal ejercicio. El ejercicio es muy importante. Cada día el ejercicio físico cada día va ganando más terreno en el sentido de proteger el riesgo cardiovascular. Hasta el punto que hay muchos detractores de la hipótesis del colesterol hoy día, ¿no? Es decir, y entonces parece ser que se han hecho otra revisión y demás y se han dado cuenta de que el ejercicio estaba metido por ahí como factor protector que no terminaba de explicar todavía la hipótesis del colesterol. Es mucho más importante la actividad física. Pues ¿sabéis lo que pasa cuando nos sentamos? Pues cuando nos sentamos se para la actividad de la lipoproteína lipasa, con lo cual los lípidos no se degradan. Disminuye la actividad del HDL colesterol, lo que la gente llama el metabolismo del colesterol, del cardio, del colesterol, del transporte reverso, el que coge de las arterias y lo lleva al hígado, del colesterol bueno. Al sentarnos disminuye la actividad de la insulina, con lo cual se genera un estado de resistencia a la acción periférica de la insulina y aumenta la glucosa, que es otro de los factores que yo me gustaría también introducir aquí, el exceso de toma de hidratos de carbono en la alimentación, que también es un factor a tener en cuenta. Muy importante. Entonces podemos decir, ¿el sedentarismo es malo? Sí. Podríamos decir, como una consecuencia práctica para la gente que nos oye, más de 8 horas sentado al día, riesgo alto. Sí. Menos de 4 horas, riesgo bajo. De 4 a 8, riesgo intermedio. Si está usted sentado más de 8 horas, tiene un riesgo alto. Cada 2 horas levántese y haga 5 o 10 minutos de ejercicio. Esto es muy importante. Y también podríamos decir, 1 hora de ejercicio físico al día contrarresta 8 horas de estar sentado. Luego todo adulto debería hacer por lo menos 1 hora de ejercicio al día y si está sentado que se apliquen las consecuencias. Raquel, hablaba de adulto. Pepe, pero vamos a hablar de franja de edad. ¿A qué hay, no sé si la edad infantil, adultos, personas mayores? ¿Qué características, qué necesidades tiene cada uno de ellos y qué respuesta de actividad física debería darse a sí mismo? Pues mira, según la Organización Mundial de la Salud, los niños deberían hacer al menos 1 hora de actividad física vigorosa al día. Esto quiere decir pues una actividad que realmente estén moviendo el corazón, puesto que el corazón pues, todavía está preparado para ello. Del recreo y tal. Efectivamente. Eso no vale. Sí vale. Al final el niño cuando está jugando juega con toda la intensidad que puede jugar, con lo cual es un ejercicio perfecto. Hay veces que los niños simplemente hay que dejarles jugar. El problema es que ahora cada vez se les deja jugar menos y en los colegios tampoco tienen las horas suficientes de ejercicio físico para poder llegar a esos mínimos. Entonces, claro que vale, con jugar, con que vayan al parque por las tardes y jueguen, es más que suficiente, porque al final el niño va a querer jugar y lo único que hay que tener cuidado con los niños es insistirles en que beban agua, porque a veces pues, se les olvida esto. Y con las personas a partir de los 17 años, cuando entran en la etapa de joven, bastaría con hacer media hora o 1 hora de ejercicio físico al día a intensidad moderada, es decir, vale que la intensidad sea un poquito menor. ¿Qué es esto de intensidad moderada? Intensidad moderada es que realmente esté aumentando el ritmo de mi corazón cuando hago ejercicio, ¿vale? Yo siempre le pongo el mismo ejemplo a la gente, que es que esto es que vaya andando y cuando voy andando y me cuesta mantener una conversación con la persona que tengo al lado, significa que la intensidad a la que voy es suficiente para conseguir mejorar mi salud. Entonces sería suficiente con eso. ¿Y en personas mayores de edad bastante avanzada también podemos decirles algo? Claro, lo importante es que siempre algo es mejor que nada. Entonces, si lo que puedo es coger el andador y andar por el pasillo de mi casa, es mejor que estar sentado en el sofá. Y repito lo que te comentaba antes, lo importante es, claro, no intentar andar el primer día media hora, porque a lo mejor no voy a poder. Pues el primer día ando 5 minutos, y el siguiente ando 6, y el siguiente 7, y esto es lo que llamamos en ciencias del deporte la progresión de la carga, es decir, hay que ir avanzando poco a poco hasta llegar a mi objetivo. Podríamos poner ejemplo concreto de... Hemos hablado, bueno, el estrés, la alimentación,
el tabaco, el sobrepeso. ¿Alguno de estos aspectos, ya realmente, de manera directa, alguno de ellos, cómo nos afecta? En general, hemos dicho que esto, sí, pero alguno de ellos, bueno, ¿cómo nos afecta? ¿Qué límites hay? ¿Es solamente cuando hay exceso de ellos o en cualquiera de los casos? En cualquiera de los casos, y además generalmente casi nunca van aislados, lo que van a producir es las protuberancias dentro de la luz de las arterias. Se ponen duras primero, pierden elasticidad. De hecho, una forma de saber que un paciente puede tener cierta afectación vascular es ver la distensibilidad de sus arterias. Es como una manguera que es distensible, la dejas al sol, se pone dura y tenemos hoy día, se puede medir el flujo, se puede visualizar perfectamente el grosor de la íntima, como decía Juan antes, y podemos tener ya una información veraz. Pero es que además vemos las protuberancias, vemos las placas y a veces son reversibles cuando no están ya calcificadas. Pero en cualquier caso nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para iniciar la prevención, el ejercicio, como estamos comentando aquí. Yo creo que lo más importante es la prevención primaria y es decir, cuando tienes todos estos factores, que no se desarrollen. La epigenética es la que tenemos que poner con toda nuestra fuerza y más si genéticamente ya tienes más boletos de lotería para que te toque. Tu padre es hipertenso, tu padre tuvo un infarto a los 50 años, esa persona tiene que mentalizarse y tenemos que mentalizarla, los responsables sanitarios. Miren, los médicos, cuanto más famoso es un médico, menos sensibilidad tiene en la prevención, porque está acostumbrado a realizar tratamientos de impacto. Ha hecho el trasplante cardíaco y pasas a ser el más famoso del mundo, ¿no? El primer trasplante, el doctor Barnard, que tiene su mérito. Pero la labor de cada día de un profesional de la salud debe ser la prevención. Prevención primaria y prevención secundaria cuando ya has tenido un infarto, que no te vuelva a ocurrir el otro infarto. Y ahí es donde tenemos que ocupar parte de nuestra labor asistencial, es muy importante. Por eso yo destacaba al principio el compromiso de quienes están aquí esta noche, porque seguro que lo hacen en sus consultas, pero además fuera de ella alargan la jornada para implicarse. Pepe, cuando alguien atiendes en la consulta a una persona, no sé, un señor de 50 años o una señora de 40, ¿qué consejos les das? Y ya, en general, para que cuiden de sí mismo, que cuiden de gente de su familia, cosas básicas, cosas fundamentales, lo que seguramente repiten muchas veces. Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista de la salud cardiovascular, pues yo creo que hay 3 elementos fundamentales. Primero, no fumar. Segundo, llevar una alimentación saludable. Y tercero, el más importante, es realizar ejercicio físico como actividad física, como aquí hemos hablado, acorde con sus necesidades y sus capacidades. E ir con un sistema progresivo de adaptación y de entrenamiento. Yo creo que esos son los 3 elementos básicos para cuidar la salud cardiovascular. Evidentemente, el mundo de los afectos, el mundo de todo esto también es importante. El estrés genera una situación mantenida de elevación de catecolaminas, que no es nada bueno, y a la larga pues va también deteriorando y erosionando nuestras arterias. Entonces, todo aquel que vive en una situación, por desgracia, por ejemplo, una situación conflictiva en el trabajo, en sus relaciones sociales, en su familia, en su pareja, todo eso genera una situación, lógicamente, de desafección y de enconamiento que, traducido a lo que estamos hablando, empeora su salud cardiovascular. Pero se ha hablado antes de los niños, perdona, sí. Y ha dicho Raquel, y el tema de los niños es de una gravedad extrema, pero de una gravedad extrema porque un niño o una niña con obesidad o con sobrepeso, el 80-90% de ellos van a ser adultos obesos. Es decir, eso los padres lo tienen que tener claro. Tenemos unas tasas de sobrepeso y de obesidad en la comunidad de Murcia y en el resto de España elevadísimas. El 13-15% de los niños y niñas son obesos y el 20 y tantos % tienen sobrepeso. Es decir, que 1 de cada 3 niños y niñas tiene un exceso de peso. ¿Y eso qué condiciona? Pues a la larga todas estas enfermedades, porque todas estas enfermedades empiezan en la infancia. Pero antes ha dicho Raquel, es que tienen que hacer 1 hora de ejercicio diaria. Yo es que en esto lo llevo diciendo hace muchísimos años y nadie me hace caso, he de decirlo claramente. A los niños hay que quitarle 1 hora de clase y ponerlo 1 hora a hacer ejercicio, porque su salud es más importante que aprendan 3 cosas más de cualquier asignatura.
Y la propuesta es que quiten 10 minutos de cada clase y les den 1 hora de ejercicio físico. Yo es que no entiendo, no entiendo por qué no se hace eso, cuando lo más importante es que nuestros niños y nuestras niñas crezcan y se desarrollen sanos. Y la vida actual, en los parques no hay zonas para los niños a partir de una edad, los colegios los cierran por la tarde y los fines de semana las zonas deportivas. O sea, aquí podemos divulgar, hacer lo que quiera, pero mientras los políticos no tomen esa decisión, ya sé que este no es hoy un debate político, pero hay que dejarlo claro. Es que yo no lo entiendo, porque no lo digo yo, ya lo están diciendo 20.000 personas, pero nadie les hace caso. Y cuando luego cualquiera de nosotros tiene un hijo o ya algunos nietos que tiene un sobrepeso pues, o una obesidad, ese niño, esa niña, 90% de probabilidades de que cuando tenga 40 siga siendo obeso. Raquel, la actividad física, en general, para personas adultas, al aire libre, por su cuenta o en un gimnasio... Al final lo importante es conseguir esta motivación de la que hablábamos antes. Entonces, lo importante viene a ser encontrar la actividad que realmente haga que no sea una carga más tener que hacer ejercicio físico en el hueco que tengo en el día. Entonces, al aire libre, en el gimnasio, al final... da igual, lo que importa es moverse. Hemos hablado de los grandes grupos de enfermedad que les afectan este tipo de circunstancias, cómo les afectan también. Y claro, hemos dicho algunas cosas que pueden ser generalidades. Me gustaría, claro, ya descender al ejemplo, porque hemos dicho una alimentación sana. Pero claro, ¿alguien qué es eso? Alguien puede decir, yo, muy sana, porque me tomo unas barritas de tal cosa, porque además... tomo unos zumos de la marca fulana que son buenos, porque además tomo ciertos complementos que vienen muy bien. Es decir, que eso de la alimentación, dicen que el alcohol poco, pero el vino, un poco de vino puede ser bueno. Es decir, que al final yo tomo ese tipo de decisiones. Como tú has dicho, come fatal. Como fatal. Come fatal, horrible. Por eso me gustaría que comentar. Además, no tomo muchas comidas, hago 3 para no tomar muchas, ¿no? Si come como dices, come fatal. Pero es cierto que tú a la gente en la consulta le preguntas, yo lo hago todos los días, le pregunto, ¿qué come? Y dice, dieta mediterránea. Digo, pero vamos al granico, poco a poco, desayuno. Entonces ellos llaman dieta mediterránea, bueno, a una cosa que no es dieta mediterránea. Luego hay otro tema muy importante. Cuando le dices fruta y verdura, dicen que come. Pero tú fíjate, con una alimentación adecuada deberíamos de tomar entre fruta y verdura una media de 3/4 al día, de 3/4 de kilo. Las 5 al día famosas, 5 raciones entre fruta y verdura, serían 3/4 de kilo. Imagínate una familia de 4 personas. A 1/4 de kilo, a 3/4 de kilo por persona, serían 3 kilos entre fruta y verdura diarios. En una... No, yo me las como, pero quiero decir... No los 3 kilos, yo me como mi parte. Pero quiero decir, ¿en qué familia de 4 personas se compran 21 kilos entre fruta y verdura a la semana? Eso es lo que está recomendado. Y no solo, además, yo que me las como, te puedo asegurar que no es ninguna exageración. Yo, francamente, me paso. Porque me gusta, no por otra cosa, porque me gusta. Entonces, cuando uno compra un producto elaborado, tortitas de maíz, barritas energéticas, todo eso, vamos, malo, malísimo. Medio bocadillo, una fruta. Cuanto menos productos elaborados industrialmente compremos, mucho mejor para nosotros. Pero es que vamos con unas prisas, Juan. No, eso son tonterías, Antonio, perdona que te diga. Si me lo compro yo diría calidad y cantidad también, porque hay gente que come muy bien, pero come mucha cantidad. Entonces, claro, si te tomas 3 plátanos, te tomas un plato de fresa y no lo quemas, pues al final también tienes exceso de azúcares, de hidratos de carbono. Es decir, que hay que ser ponderado y el mensaje es comer lo que se necesita y de buena calidad. Pero lo del tiempo, que todo el mundo lo dice, el tiempo es como lo del ejercicio. Yo a las personas que veo en mi consulta y les pregunto si hacen ejercicio, todos me dicen no tengo tiempo, y digo, mira, uno solo hace ejercicio, para el ejercicio no son importantes ni los brazos ni las piernas, es la mente. Solo hace ejercicio el que decide que va a hacer ejercicio, porque el que no siempre va a tener una excusa. Cosas concretas, alimentos concretos, buenos, los malos.
equivocaciones que tenemos. Bueno, vamos a ver. En nuestra mente habitualmente. Equivocaciones. Las equivocaciones son todos los suplementos estos que se dan, vitamínicos y demás, muchos alimentos de estos procesados, todo lo que va procesado generalmente lleva un exceso de concentración de sal. Por ejemplo, la gente habla del jamón dulce. El jamón dulce tiene un exceso de consumo de sal tremendo. Es decir, todo lo que va embutido y va, todo eso no es saludable. Es decir, lo que es saludable es una alimentación rica en frutas, en verduras naturales, zumos naturales si queréis, pero no envasados, porque llevan estabilizantes, conservantes, etcétera, que no sabemos a ciencia cierta el efecto deleterio que puede tener sobre nuestra salud, tanto cardiovascular como celular y bioquímica, ¿eh? Es decir, estamos metiendo ahí una serie de productos que no controlamos. Por eso yo creo que la dieta mediterránea, de la cual sí tenemos evidencia sostenida de que disminuye las enfermedades cardiovasculares y disminuye incluso la aparición de cáncer, es la que se ha demostrado que es más beneficiosa. ¿Y en qué consiste? Básicamente, más que dieta, es el estilo de vida mediterráneo que hablaba Tomás. Es decir, es la dieta dentro del contexto de moverte, hacer ejercicio, tener relaciones interpersonales. Nosotros en el sur mostramos nuestros afectos, nos tocamos, es decir, tenemos también un sentimiento religioso. Todo eso produce endorfina y produce un sentimiento de bienestar. Y el compartir con los amigos, en donde el vino es un elemento más dentro, no como los del norte de Europa, que tienen que emborracharse para estar felices. No, aquí simplemente es un elemento más de concordia, de pasar el rato, de cantar, de hacer sobremesa. Todo eso es el estilo de vida mediterráneo. Eso ha demostrado que disminuye el riesgo cardiovascular. La concepción de nuestra familia, que no es la concepción de la familia de los americanos, donde es el padre, la madre y el hijo, cuando tiene un poco de edad ya lo mandan fuera. No, aquí está la tía soltera que forma parte de la familia, el abuelo, el tal, y todo eso genera unos sentimientos de afecto y de vínculo que también es positivo, o sea que todo va dentro de una constelación de factores. Y esa dieta mediterránea, aquí tenemos expertos sobre la mesa que pueden hablar con más autoridad que yo, básicamente es lo que estábamos hablando, es decir, alimentos poco procesados, estacionales, con mucha fruta, mucha verdura, tomando el aceite de oliva como grasa fundamental, que es una grasa monoinsaturada, que es la menos mala, la más beneficiosa, y un poquito de vino tinto, si se me permiten las comidas, que nadie ha demostrado que sea malo para nadie, excepto para los que tienen triglicéridos altos, ¿eh? Yo quería añadir datos objetivos. Sí. Si nosotros llevamos ese tipo de vida, tanto en, insisto, prevención primaria como secundaria, y bajamos nuestro colesterol un poco, lo tenemos ya en cifras ya que son alarmantes, por encima de 240, y lo bajamos a 200, voy a tener muchísimas menos posibilidades de tener un infarto de miocardio. Estadísticamente, por encima de 200 hasta 240, el doble de posibilidad de que mis arterias se obstruyan a lo largo del tiempo. O sea, es un dato objetivo importante. Y otro dato que estamos hablando y analizando la vida mediterránea o el área que nos corresponde, tú has mencionado el estudio americano, que es muy famoso, 34 años de seguimiento. Hay un estudio español, que también ha sido publicado recientemente en la Revista Española de Cardiología, donde, aparte de analizar lo que estamos comentando aquí, también analiza la siesta, el sueño, que es muy español, es muy mediterráneo. Pues las personas que duermen media, no una siesta prolongada, porque entonces posiblemente hay otros factores añadidos de riesgo. Son gente que duerme mal por la noche, que tiene estrés o que tiene apnea del sueño, pero una siesta de media hora se ha demostrado que es muy cardiosaludable. Entonces, quiero decir que quería meter también ese elemento que es importante. Aquí somos defensores de la siesta totalmente. Pero no una siesta de 1 hora y media, por favor. Vamos a dormir media hora, porque entonces nos desactivamos. No. Esto es importante. Raquel, hablando de nutrición y de alimentación, pasa mucho que cuando una persona se inicia en la... Te voy a preguntar dos cosas. Cuando una persona se inicia en una actividad física, pues bueno, venga, nos han convencido, además ahora ya viene el buen tiempo, aunque hoy hace un poco de viento, y lo dejo para mañana, pero si se inicia, ¿qué tiene que tener en cuenta antes? Pero luego, si acaso lo preguntaré a ellos, pero también cuando ya se inicia, lo primero que hace, o al siguiente día, es empezar a comprarse
determinados botes de estos de colores, ¿no? De esto que hay azul, amarillo, bueno, dicen marcas, ¿no? Suplementos y demás. ¿Eso realmente es necesario? ¿Realmente ayuda? ¿Por qué lo hemos asumido en nuestra cultura, aunque sea desde el inicio de empezar a hacer actividad? Bueno, al final es una cuestión de mercado. Al que se dedica a hacer los productos le interesa venderlo, entonces hace la publicidad suficiente como para que los productos se vendan. Pero la misma palabra lo dice, suplemento. Suplemento significa que viene a suplir algo que la dieta no me está dando. Lo cual, si comiera adecuadamente, no necesitaría usar ese suplemento, porque la dieta equilibrada, la dieta mediterránea, me daría los nutrientes que necesito para poder funcionar con normalidad. Entonces, son sustancias que no son necesarias en la población normal, a no ser que vengan prescritas por un médico porque haya algún tipo de alteración bueno, pues del sistema metabólico. Y respecto al cómo empezar, bueno, pues la mejor forma de empezar siempre es buscar a alguien que quiera empezar contigo, buscar a alguien que haga actividad física, porque al final... Y uno, con la pregunta que me has hecho antes con los niños, ¿qué hago con los niños? Bueno, pues es que ¿cuántos padres dicen no tengo tiempo para pasar tiempo con mis hijos? Bueno, pues ¿por qué no usar el ejercicio físico como modo de vamos a salir a andar por el monte, nos damos una vuelta el fin de semana, hacemos ejercicio físico y damos pie a hablar, a que me cuentes cómo estás, a que te cuente cómo me ha ido la semana? Entonces, siempre, si el ejercicio físico se hace en grupo, lleva ese factor social. De hecho, cuando hablamos de salud, hablamos de bienestar físico, bienestar psicológico y bienestar social. Si conseguimos en el ejercicio físico añadir ese factor social, pues también es importante para conseguir esa continuidad que a veces pues cuesta cuando uno intenta hacer ejercicio físico de manera sola. Me gustaría dar un dato en esto. La parte que me corresponde, la cardiopatía, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro hospital, que fuimos pioneros, un centro de rehabilitación cardíaca, es decir, pacientes que ya se les ha obstruido sus arterias, que han tenido un infarto y que han sido sometidos a un programa de rehabilitación. Y esos pacientes, en realidad, la rehabilitación cardíaca es corregir esos factores de riesgo y enseñarles el camino del ejercicio de forma continuada e indicarle qué nivel de ejercicio pueden hacer, que es muy importante. Por eso les hacemos una prueba de esfuerzo. Pues bien, los pacientes que han sido sometidos a estos programas han mejorado su calidad de vida, han corregido estos factores de riesgo que estamos analizando aquí esta noche, pero sobre todo, además, lo importante es que han tenido menos mortalidad y menos morbilidad. Es decir, han tenido menos consultas por nuevos ataques de angina de pecho, sus arterias, hemos paralizado el proceso aterosclerótico en relación con un grupo control que había tenido infartos, pero que no había sido sometidos a estos programas de rehabilitación, de corrección de estos factores de riesgo. Hasta ese punto es importante lo que estamos comentando aquí esta noche. Pero mira, Antonio, perdona, antes que decías tú de una barrita energética, hay mucha gente, por ejemplo, que se quita una comida y se toma una barra o un sobre de, me he traído aquí uno, de Biomaná Substitutive. Entonces, esto lleva una barrita de 40 gramos, tú fíjate lo que lleva. Proteína de leche, jarabe de fructosa, cobertura de chocolate negro, jarabe de fructoligosacáridos, sorbitor, hierro, lleva 10. Esto es un preparado químico ahí. ¿Cómo va a sustituir esto a una ensalada y un plato de lentejas? Con un trocico de pan y una pieza de fruta, que es una comida extraordinaria, ¿cómo va a sustituir esto? Claro, la gente que hace esto pierde peso, porque entre otras cosas una barrita de estas tiene 140 calorías, pero en cuanto que deje de comer barritas, se hincha otra vez y tiene el efecto rebote. Pero no solo eso, es que nutricionalmente esto es un producto de sustancias químicas puestas ahí. Pepe, habría que tomar, a la hora de empezar a hacer actividad física, o una persona que la esté haciendo, 40, 50, 60 años, ¿debería hacerse determinados controles, determinadas pruebas, de manera preventiva o durante? Bueno, vamos a ver, eso es un tema muy debatido. Normalmente depende de la carga de ejercicio que vaya a hacer y de las complicaciones que tenga de entrada. Es decir, si el paciente tiene un riesgo cardiovascular alto, debería de someterse a unos test cardiológicos para ver si está en condiciones de hacer ejercicio físico, porque el ejercicio físico también tiene sus riesgos, y el ejercicio físico mandado indiscriminadamente o mal prescrito
puede condicionar también riesgos. Y también depende de la carga de ejercicio. No es lo mismo un ejercicio que estamos hablando, moderado, que va a incrementar tu actividad en 3, 6 MET, a lo mejor, con una frecuencia cardíaca máxima del 60% de la... Bueno, pues que no es lo mismo eso que hacer otro tipo de ejercicio donde ya entre en competición o quiere hacer un ejercicio físico más vigoroso. En ese caso, y si tiene un riesgo cardiovascular alto, sí se debe de hacer unos test cardiológicos anteriores. Raquel, nadar, andar, correr, da igual, todo está bien, es algo aconsejable, alguno no sirve, otro sí. Todo depende de las patologías que tenga. Por ejemplo, la natación puede ser muy buena opción para aquellas personas pues, que a lo mejor tienen sobrepeso, si no les da miedo el agua, o incluso no nadar pero andar en el agua, porque al final pues, pesamos menos en el agua y las articulaciones se cargan menos. Entonces es una buena forma de iniciar. Por lo general, bueno, pues andar suele tener más ventajas para personas mayores que correr, porque al final en la carrera pues sí que estamos también provocando una carga articular, que normalmente la gente mayor pues ya tiene problemas en rodilla, problemas en cadera, y tampoco hace falta una sobrecarga, sobre todo al principio. Pero en personas, por ejemplo, adultas que hayan realizado una progresión adecuada, pues se podría, claro, correr es una actividad que es perfectamente saludable. El problema muchas veces es, bueno, pues que la gente no tiene el conocimiento suficiente o no acude a los profesionales especialistas como para poder realizar esta carga de forma que no lleve a la lesión. Estamos hablando por edades, pero ¿y en función de limitaciones por cuestiones de enfermedades? Sí. De las propias enfermedades cardiovasculares o de cualquier otra. Hay que parar, hay que levantar el pie, no hay que dejar de hacerlo. Nosotros, como decía el doctor Avellán, un amigo Pepe, lo que tenemos que hacer es evaluar el riesgo de ese paciente. Si sabemos que es un paciente que ha tenido un infarto de miocardio, tenemos que objetivizar cuál es su nivel de riesgo, y lo hacemos fácilmente. Nosotros ponemos, le voy a poner un ejemplo que lo va a entender estupendamente. El corazón se nutre por las arterias coronarias, y si tenemos una pequeña obstrucción o grande, el motor se pone rápido. Mientras le va llegando gasolina no hay riesgo, aunque la tubería esté estrecha. Y eso es lo que hacemos con la prueba de esfuerzo, aumentar las demandas y ver hasta qué punto ese motor tiene holgura para no tener riesgo. Cuando aumenta el consumo, aparecen cambios en el electro y aparece la clínica, que es el ANGOR, el dolor opresivo que irradia cuello a los brazos. Entonces nosotros recomendamos, si no hay otras alteraciones del ritmo cardíaco graves, usted tiene que hacer un ejercicio que no debe de pasar. Por eso le recomendamos, y tú lo sabes como deportista que eres y profesora, que lleven un pulsómetro, que no pasen su frecuencia en riesgo, y esto es muy importante. Sabemos que ese paciente ha tenido su infarto, pero puede hacer deporte, a lo mejor andar de forma vigorosa, que es extraordinario y es cardioprotector, pero no pasar ese umbral. Si es un paciente que no sabemos si ha tenido, que no ha desarrollado el infarto, pero tiene importante, es un score que llamamos de riesgo cardiovascular, porque es diabético, hipertenso, igualmente tenemos que hacerle una prueba de esfuerzo, porque a lo mejor el hombre tiene posibilidades de tener angina y no lo sabe, o la ha tenido y es un diabético y no tiene dolor. Entonces también tenemos que someterle a este test de esfuerzo, y también a veces nos acompañamos con técnicas de imagen, como es un ecocardiograma, que visualizamos el corazón, cómo se contrae, si tiene una buena fuerza contráctil. A veces son pacientes, sobre todo diabéticos, que han desarrollado enfermedad de pequeño vaso, no han tenido un infarto, pero ese miocardio que no está irrigado de forma crónica se puede dilatar y desarrollar una miocardiopatía isquémica. Y entonces el paciente se fatiga, se queja, y vemos un corazón en el eco con una prueba inocua que se hace en un momento, que está dilatado, con falta de fuerza. ¿Qué hacemos? Vamos a hacerle un cateterismo, vemos cómo están las arterias, las abrimos, y sobre todo prevención, indicarle todo lo que estamos aquí hablando esta noche. Pero hay pruebas objetivas, claras, que discriminan los pacientes de alto riesgo, de riesgo moderado o de riesgo severo. En los de riesgo moderado o bajo riesgo podemos establecer un programa de entrenamiento gradual, adecuado a su edad y adecuado a su capacidad. Y antes de hacer ejercicio, que tengan controlados sus factores de riesgo. Es decir, no se puede mandar a un hipertenso a hacer ejercicios si previamente no tiene la tensión controlada. Por supuesto, la respuesta va a ser hipertensiva. Eso que apunta Pepe es muy importante. Que los cardiólogos, en las técnicas de imagen y de todo eso, son unos fenómenos, han avanzado una barbaridad, ¿no? Pero para esto ellos hablaban para hacer un ejercicio, como ha dicho Raquel, ya a un determinado nivel. Pero para andar 1 hora al día, realmente, incluso que pueda hacerlo en 2 veces, pues no, lo digo porque es que si no, mañana tampoco pueden hacer 2000 pruebas de esfuerzo. Quiere decir que para andar
para hacer una natación suave, para hacer una bicicleta suave. Es como es suave. Si tú puedes mantener una conversación mientras haces el ejercicio, fíjate qué fácil es. Eso indica que el ejercicio es aeróbico, que lo haces con consumo de oxígeno y que no estás forzando demasiado, ¿vale? Con eso, para la gente normal, digamos que no tiene o que no va a entrenarse para correr mucho, sería suficiente. Y luego una cosa muy importante del ejercicio, sobre todo casi a cualquier edad, pero a partir de los 50, es un tipo de ejercicio que es el ejercicio anaeróbico, que hay que hacerlo, porque vamos perdiendo músculo desde los 30 años, ya perdemos, pero a partir de los 50 vamos perdiendo fibras musculares y se va sustituyendo por grasa, y la única manera de mantener esa masa muscular o que la curva de caída se horizontalice y sea mucho más lenta es con el ejercicio anaeróbico, o sea, hacer un poquito de pesas. Sí. Y eso te iba a decir, el ejercicio de la fuerza, que parece que era solamente para determinadas edades y además pues para tener cierto cuerpo vigoroso y tal, el ejercicio de la fuerza en personas de edad avanzada, o sea, está claro que sí es muy importante, ¿no? Es muy importante, de hecho se aconseja al menos 2 días de fuerza a la semana, de trabajo de fuerza a la semana. Lo que pasa es que el trabajo de fuerza tiene diferentes formas de trabajarlo, y en el caso de las personas adultas y mayores, lo que se aconseja es un trabajo de fuerza-resistencia, es decir, no consiste en intentar levantar todo el peso que pueda una repetición o 2 y con eso haber fatigado, sino coger un peso que me permita realizar 15 repeticiones y me podría seguir permitiendo realizar repeticiones, es decir, que pues volvamos otra vez a un trabajo de fuerza-resistencia. Y de hecho es importante, porque además lo decía antes el doctor Juan, no solamente es vivir más porque no tenga enfermedades, es vivir con calidad. Entonces se ha demostrado que el trabajo de fuerza en personas mayores aumenta la estabilidad y disminuye el riesgo de caída y la fragilidad de la persona mayor. Entonces es muy importante el trabajo de fuerza, grandes grupos musculares 2 días a la semana. Yo quiero abrir un par de ventanas, estamos hablando de salud. Hay temas de actualidad que también merece la pena que nos ocupemos de ellos brevemente, y le voy a lanzar una pregunta, era una ventana que dirá Juan, ¿y por qué me pregunta esto? Hay ciertos remedios. Creo que esta noche alguna persona seguramente con catarro nos está viendo, no sé, con catarro, con un poco de gripe también, más de una, ¿no? Tal, estamos en pleno momento. Esto de los remedios del zumo de limón, la miel, ese tipo de cosas caseras, aparte de medicamentos, el descanso, todo ese tipo de cosas, ¿vienen bien o no vienen bien? Bueno, si una persona tiene la gripe o se encuentra muy acatarrado, tiene que hacer... Primero, yo siempre le digo, come lo que te pida tu cuerpo. Sí. Eso parece una tontería, pero no lo es, porque tú le dices, toma un caldo, y resulta que el caldo no le apetece y te lo vomita, ¿vale? Entonces, tomar bastantes líquidos, entre otras cosas porque con la fiebre se pierden muchos líquidos y se pueden, sobre todo las personas mayores, deshidratar. Los caldos, los zumos, que yo siempre soy partidario de comer la fruta a bocados, masticarla y tragársela, que no en zumo, pero bueno, en esta época, en estos momentos, cuando tiene la gripe, un zumo de naranja hecho en el momento, un poquito de miel con limón que te suaviza la garganta, no te va a curar nada, pero te va a hacer a lo mejor, junto con los analgésicos y los antipiréticos, te va a hacer que lo lleves un poquito mejor. No hay que esperar grandes cosas, pero algo mejora. Bueno, yo sacaba esta referencia porque en efecto estamos en plena situación, en plena campaña de gripe, y nos han atendido. Quiero dar las gracias también a los responsables de comunicación de la Consejería de Sanidad por las gestiones que nos han facilitado, y los responsables que nos han atendido. Por ejemplo, el director general de Salud Pública, José Carlos Vicente, que nos ha atendido para decirnos cómo está en estos momentos la situación de la gripe respecto de otros años, y también cuáles son las previsiones a nivel de necesidades asistenciales y de recursos. Es una epidemia más moderada, menos intensa que la del ejercicio anterior. De todas formas, pues como cualquier ciclo epidémico gripal, pues alcanza a un importante número de personas, y nunca hay que banalizar la gripe, porque la gripe tiene una importancia y una repercusión que, sobre todo en los grupos de riesgo, en los grupos que tienen comorbilidades, que tienen patologías crónicas, pues puede tener repercusiones importantes sobre su estado de salud, e incluso en algunos casos, lamentablemente, pues conducir a
desenlaces fatales y fallecimientos que nunca son deseables, aunque el volumen de fallecimientos que se han producido entra dentro de la normalidad de cualquier temporada gripal, tanto a nivel europeo como español y por supuesto en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Pues estamos hablando de 18 fallecimientos y de los cuales 17 tenían patología o comorbilidad asociada y estaban vacunados solamente 3. 15 no se encontraban vacunados. De ahí la importancia siempre de cuando se inicia la campaña de vacunación a finales de octubre, principios de noviembre, siempre para prevenir el siguiente ciclo epidémico gripal, pues que sobre todo en los grupos de riesgo la gente se vacune, las personas nos vacunemos para conseguir la mejor protección posible frente a la circulación del virus gripal. Eso es como está la situación en estos momentos. Agradecemos esa explicación, como también entrar en detalle de qué tipo de gripe es la que estamos soportando durante estas fechas. Y en este sentido, la concreción, la explicación nos la da José Antonio Navarro, que es el jefe de Servicios de Prevención y Vacunas de la Comunidad Autónoma. Podemos decir que estamos quizá a mitad ya de temporada de circulación del virus y yo creo que hay datos interesantes. En primer lugar, que la virulencia de este año, o sea, la agresividad del virus no es tanta como el año pasado, ¿no? Eso está motivado fundamentalmente porque no hay un virus como el de la temporada anterior, que era un H3N2, que era muy agresivo y además tenía una diferencia respecto al que estaba contenido en la vacuna. Este año circula más el H1N1 y hasta la fecha la concordancia que hay entre el virus de la vacuna y el virus que circula es muy alta. Por tanto, quiere decir que la efectividad de la vacuna se prevé que sea también muy alta, ¿no? De hecho, hay datos ya de Canadá preliminares que circula el mismo virus que aquí con una efectividad del 70% en evitar el padecimiento de la gripe confirmada por laboratorio. Es decir, que son cifras que para la vacuna de la gripe son muy, muy altas y muy esperanzadoras, ¿no? Esperamos que en España y en Murcia se cumpla también esa efectividad. Son todas sorpresas con la gripe, pero esperamos, si sigue los parámetros habituales, que suba, quizás tenga unos días más de ascenso, luego se mantenga 1 o 2 semanas y luego vaya cayendo de una manera pausada, ¿no? Bien, es verdad que este año se ha comportado, en cuanto al origen o al inicio del brote, se ha comportado como habitualmente lo hace. La gran diferencia fue el año pasado, que empezó a primeros de diciembre, empezó ya el pico, además subió muy abruptamente. Este año se está comportando más como lo que estamos viendo en las últimas temporadas, ¿no? Comienzo suave, menos incidencia y luego una bajada progresiva. Lo habitual en este caso es que si no hay un repunte que no suele haber o que no suele ser habitual, es que pues para mitad de febrero ya prácticamente la incidencia baje muchísimo. Bueno, no tenemos a ningún neumólogo aquí en esta mesa, pero parece, no sé si parece mentira o no, pero que vuelve a haber una época sobre la gripe, el año que viene volverá a ocurrir, y también vamos ya 14, 18, 20 fallecidos. Es verdad que hay patologías previas, imagino que fundamentalmente de pulmón, Tomás, pero también puede haber alguna otra. Realmente al final son complicaciones, ¿no? Algo tan sencillo, tan habitual como es una gripe, pero ocurre. Sí, a veces hay problemas inmunitarios, otras enfermedades concomitantes que producen, generalmente no son personas, una persona sana, joven, rara vez puede morir por una gripe, es muy raro, no debe ocurrir. La medida preventiva más eficaz a nivel cardiovascular de todo lo que estamos hablando es la vacunarse contra la gripe. Sí, es la que más mortalidad reduce. Porque además está demostrado que la vacuna de la gripe disminuye el riesgo de infarto, ¿sabes? Probablemente porque disminuye la inflamación, por lo menos eso lo dice. Todos los virus producen inflamación de las arterias, y lo sabemos. Las inflamaciones de las encías están directamente relacionadas con las obstrucciones en las arterias coronarias. De hecho, la Asociación Europea de Cardiología considera la boca como un factor de riesgo, como un factor de riesgo cardiovascular. Independiente, que quiere decir que aunque no tenga no sea fumador o no tenga diabetes, es un factor de riesgo independiente para tener un infarto. Claro. O sea, cuida tu boca y estarás cuidando tu corazón. Es un factor inflamatorio local que se extiende a toda la economía del organismo. Y produce inflamación de las arterias, con lo cual desaparecen esos mecanismos de limpieza y se pueden obstruir. Hay una relación directa. Estamos hablando de elementos, también brevemente, ¿algún apunte sobre el tabaco? Claro, no hemos hablado del tabaco. El tabaco es un elemento, es un factor de riesgo
es el evitable, porque nadie nace fumando, ¿cierto? Y tampoco le pone una pistola para que fume, es decir, que es un hábito que se adquiere. El tabaco es guerra total al tabaco, o sea, no hay que ser transigente ni siquiera con un cigarrillo, es decir, evidentemente si se fuma mucho tiene más riesgo que si se fuma menos, pero la diferencia que hay entre fumar uno y no fumar ninguno es abismal. El mayor riesgo que tiene el tabaco desde el punto de vista cardiovascular es producir arritmias potencialmente mortales, es decir, que el fumador se muera de muerte súbita. Este es el mayor riesgo, también de cardiopatía isquémica, pero el mayor riesgo es arritminógeno. ¿Por qué? En el tabaco, vamos a ver, hay miles de sustancias nocivas, aparte de las que son cancerígenas, que son los benzopirenos, los alquitranes, etc. Nos vamos a centrar desde el punto de vista cardiovascular en dos, en tres si queréis. Uno es el monóxido de carbono, el CO, y la nicotina, y si queréis el cadmio. Pero bueno, esto lo dejamos, vamos a quedarnos con los dos. Monóxido de carbono y la nicotina. ¿Qué hace el monóxido de carbono? Tiene mucha mayor afinidad por la hemoglobina que el oxígeno, es la muerte dulce, es decir, es la muerte del brasero. Va desplazando al oxígeno de la hemoglobina, te vas quedando envenenado, te vas quedando con una hemoglobina que no oxigena los tejidos. ¿Qué hace la nicotina? Decir nicotina es decir catecolamina, es decir, taquicardiza. Luego tienes una situación en donde el corazón va más rápido, pero la sangre le aporta menos oxígeno, con lo cual entras en déficit de oxigenación. Con lo cual, guerra total al tabaco, o sea, no es permisible. Bueno, y otro factor muy importante, aumenta la coagulación, o sea, se junta todo lo que produce el síndrome coronario. Lo que tú decías, vasoconstricción y aumento de agregación, o sea, se estrechan los conductos y se produce coagulación. Entonces, una persona que está fumando, que está bebiendo, que está trasnochando, al final pues, lo que le puede producir es un evento y dislipemia, un evento cardíaco agudo. De todos modos, yo voy a decir simplemente, con el tabaco tolerancia cero, pero con el fumador crónico mucha tolerancia y mucha motivación. Quiero decir, lo que no podemos es demonizar a la gente que fuma. Tenemos que abrirle caminos para que deje de fumar, con motivación y con información. Porque si no, al final los aíslas y creamos, generalmente son personas que tienen un contenido ansioso importante, y si tú le dices, te va a fumar, se va a morir, le vamos a aumentar la ansiedad y va a seguir fumando. Tú le muestras el camino que tiene que seguir, utilizar recursos, utilizar medios, utilizar tiempo de tu consulta, no solamente en curar, sino en prevenir y convencer al paciente. Sí, no, que estamos todos de acuerdo, pero actualmente la realidad es que se fuma tanto como antes de aprobarse la ley antitabaco. O sea, cuando ya no se puede fumar en restaurantes, bares, etcétera, etcétera, y hubo un bajón y hemos vuelto al nivel de inicio. Y bueno, alguna vez algún especialista aquí ha comentado que se está pagando mucho dinero en muchas enfermedades y no se financian los fármacos que han demostrado que son efectivos para dejar tabaco. O sea que... Hay una cuestión, me gustaría preguntarle ya para terminar, aunque tengo otra cuestión más al final, a Raquel y a Tomás especialmente. Luego decimos, bueno, la salud, la actividad física, gente sana, pero luego, no sé si son pocos casos, pero son muy impactantes cuando vemos a algún deportista con muerte súbita, por muerte súbita, ¿no? Algún futbolista, que además que está en los medios de comunicación que hacen de altavoz, ¿no? O algún jugador de baloncesto. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Hay algo que no se sabe y que se desencadena de pronto? ¿Debe darnos miedo la actividad física a ese nivel de competición, o no necesariamente de competición? ¿Realmente esto cómo lo veis, tanto a nivel de los riesgos como a nivel de actividad física? Bueno, si quieres, comentas tú y después... Bueno, desde la parte médica van a poder explicar esto mucho mejor, pero al final estamos hablando, la población general no se debe de preocupar en exceso de esto, estamos hablando de gente que hace ejercicio físico con una carga muy alta, hace mucho ejercicio físico, muchos días a la semana, y al final pues va jugando a llevar al límite a su cuerpo para también conseguir las adaptaciones lo más grandes posibles para poder rendir. Entonces es otro tipo de población diferente a lo que puede suceder en una población normal. Al final, una población normal, salvo excepciones, ahora las comentará el doctor, si lleva una carga progresiva y va poco a poco, no tiene por qué suceder este tipo de cuestiones. Bueno, generalmente la población general, cuando ocurre una muerte súbita, es porque hay una anomalía congénita y una malformación cardíaca. Es muy importante, como hacemos siempre los médicos, una buena anamnesis,
una buena historia clínica. Un paciente que va a iniciar deporte, que pasa por la federación, pues preguntarle, ¿en tu familia ha habido alguien que ha muerto súbitamente? Y esto nos pone ya la voz de alarma, ¿eh? Y sobre todo también las campañas de prevención de la muerte súbita. Nosotros estamos iniciando en un estudio piloto en un centro de salud con niños de 12 a 14 años que les vamos a hacer un electro y les vamos a hacer un seguimiento, pero generalmente ya le digo que suele haber, porque además hay cardiopatías congénitas que no son anatómicas, es decir, que tú no visualizas, le haces un eco y ves un corazón normal, le haces una radiografía, le haces un TAC y no ves una malformación arterial, pero sin embargo son malformaciones funcionales, es decir, son corazones que pueden producir arritmia por alteración en los mecanismos que producen la contracción cardíaca, síndrome de Brugada y otros que hay, preexcitaciones, que pueden producir en un momento dado una taquicardia maligna y producir la muerte del individuo. Por eso es tan importante preguntar el entorno del paciente y si ante la duda cualquier electro sugiere al médico generalista o al médico deportivo que puede haber alguna patología, consultar con el especialista. Esto es importantísimo. Bueno, y para concluir, estamos hablando de salud, ahí están los profesionales, tanto actividad física como los médicos que tienen que intervenir, hace falta tener recursos, hablamos de un programa de salud en el que hemos querido también recoger noticias que acaban de salir estos últimos días relacionadas con la salud, con los recursos a los que se destinan a este ámbito en la región de Murcia, y ha habido dos noticias importantes, y para hablar de ellas, y insisto en el agradecimiento en este caso al gerente del Servicio Murciano de Salud, Asensio López Santiago, quien nos ha precisado dos cuestiones que han aparecido en los medios de comunicación. Por una parte, la decisión de permitir, autorizar que voluntariamente aquellos profesionales de la salud que lo deseen, de los médicos que lo deseen, puedan continuar ejerciendo hasta los 70 años. Es una decisión que, bueno, pues a la mayoría de los profesionales les interesa mucho esta decisión y los motivos del porqué, y le hemos preguntado a él directamente, y también sobre la evolución de las listas de espera en la región de Murcia, en qué zonas geográficas y en qué especialidades se ha evolucionado o no se ha evolucionado. Nos ha atendido, nos ha dicho lo siguiente. Lo que se ha tomado después de un acuerdo con los sindicatos y que aprobó desde Función Pública y está en la Ley de Presupuestos es que a partir de ahora se puede pedir prórroga hasta los 70 años. Esto es especialmente importante en algunas especialidades médicas. Pues por recordar, tenemos, por ejemplo, un claro déficit de anestesistas, un claro déficit de especialistas en radiología, también una deficiencia muy importante de médicos de familia para cubrir plazas en medicina de familia. Por tanto, lo que estamos empezando a ver ya, que aquellos profesionales que durante este primer mes de enero ya tendrían que haberse jubilado, están pidiendo prórrogas y obviamente se las estamos concediendo. Digamos que nos va a salvaguardar parcialmente, digamos, poder afrontar esas necesidades de profesionales que tenemos, de profesionales médicos que estamos ahora mismo, no solamente en la región de Murcia, en otras muchas comunidades autónomas teniendo auténticas dificultades para cubrir puestos asistenciales. Yo hace unos días ponía un ejemplo. En este momento, en el Servicio Murciano de Salud, tenemos más de 12 plazas de anestesistas vacantes. Esto quiere decir que muchos días hay quirófanos que tenemos en condiciones de operar a pacientes, pero que no pueden ponerse en marcha porque no tenemos anestesistas. Tenemos la plaza, tenemos el presupuesto, pero es muy difícil poder contratar porque no hay, y digamos que entre unas comunidades y otras nos estamos quitando materialmente los profesionales. Hemos tenido una mejora muy clara en lista de espera quirúrgica, que es una cuestión que preocupa mucho a la población. Digamos que siempre medimos año a año, porque la evolución de la lista de esperas hay que medir con periodos anuales completamente. En diciembre del año pasado estábamos en 95 días de media, en diciembre del año 2017, en el año 2018, en diciembre, 31 de diciembre, es de 86 días. Es decir, que hemos reducido la media aproximadamente en 9 días. Pero también es muy importante, tenemos en este momento 2.500 pacientes menos en lista de espera quirúrgica. Esto quiere decir que no solamente se ha cortado el tiempo, sino que hemos operado a muchos más pacientes. Por tanto, es una progresión importante, muy importante en algunas áreas de salud. Lorca, por ejemplo, hay que destacar que tiene unas cifras extraordinarias. Estamos hablando de 86 días, pues Lorca tiene 66 días, ¿no? Bien, pues son informaciones, insisto, que han aparecido durante esta semana, que dan para mucho. Igual, Juan, los próximos programas monográficos de salud que tiene se puede ocupar de alguno de ellos y demás temas. La semana que viene, ¿de qué hablarás? La semana que viene del dolor. El dolor. El dolor, sí, el dolor crónico, que hay muchas personas que tienen dolor crónico, unas por artrosis, otras por lumbociática. Entonces, pues de los distintos tratamientos que hay para el dolor, desde los fármacos más sencillos hasta los más complejos. Pero vamos, como tú sabes, yo los dirijo un poquito, pero aquí los que vienen son
vendrá Martín García Muñoz, que está en el anestesista del Reina Sofía, van a venir también una médico de atención primaria, va a venir Pilar Zafrilla como farmacéutico, incluso va a venir una chica, Ana, que trabaja en una tecnológica y que ha tenido unos dolores crónicos y que ha sido paciente de la unidad del dolor, o sea que yo creo que estará bien. Y para próximos programas, a Pepe, a Raquel y a Tomás. Hombre, ellos ayer mismo, claro, ellos han estado y Raquel la llamé y no pudo. Sí, ahí pendiente. Muchas gracias a Pepe Avellán por haber estado aquí esta noche en el programa, a Raquel Vaquero también, a Tomás Vicente y a Juan Madrid por haber compartido este rato de tertulia con nosotros cuando son ya las 11 menos 10 minutos de la noche. Muchas gracias a todos ustedes por habernos seguido. Volveremos el próximo jueves. Buenas noches. Bueno,